hace un árbol? Y esta es la parte final, la parte número 10 y la parte final. Es increíble la vida del hombre porque pasa. Precisamente estamos empezando el mes de octubre y el otoño es parte de esa temporada donde en muchos casos, en muchos lugares, los árboles son sacudidos por el viento y se caen las hojas. Parece, hermano, que esos árboles estuvieran secos, muertos. Pero en verdad solamente están pasando por una época donde las hojas están cayendo y empieza un nuevo ciclo para reverdecer. Pero ¿qué pasa cuando ya un árbol llega a secarse? Y es de eso que vamos a hablar hoy en esta parte número 10 y parte final. Decía al principio de esta serie que en todo tiempo sirve un árbol. Un árbol, hermano, puede servir desde las semillas. Cuando el árbol da semillas y la gente se dedica al cultivo, a la recolección de semillas, y las semillas las comemos, las semillas las hacen productos, las semillas, hermano, las tuestan, las semillas las usan como condimentos, o las semillas incluso se utilizan para dar vida futura a otros árboles. Y ahí empieza la gente, los agricultores empiezan a cuidar la semilla y sembrar para que haya nuevas plantas. Pero ¿qué pasa, hermano, con un árbol que ya está pequeñito, así ya brotó y está pequeñito? Entonces en aquellos plantíos los siembran en macetas y van creciendo, y esos arbolitos así tan pequeñitos, inofensivos, también generan ingresos. La gente se dedica a plantar árboles y generan ingresos. Allá está la gente vendiendo arbolitos en macetas. Pero ¿qué pasa cuando un árbol ya crece? Cuando un árbol ya crece, dijimos que las raíces, hermanos, se echan, y las raíces sirven para retener la tierra, de tal manera que donde hay árboles hay menos deslaves, hay menos problemas de erosión en la tierra. Pero cuando un árbol crece, más empieza a reverdecer, empieza a dar flores y dar por fin los anhelados frutos que tanto se desean. Sirve un árbol, sirve dando sombra, sirve dando frescura. Si usted aquí en la ciudad está acalorado y se estaciona en un parqueo donde no hay árboles, hermano, ahí dentro del carro, y no tiene prendido el aire acondicionado, ahí se va a hornear, se va a asar, hermano, allí. Pero si usted pone ese carro debajo de un árbol, va a estar fresquito. También trasplantarlo, dijimos que da también sus pequeños renuevos. Pero ¿qué pasa cuando un árbol ya llega a secarse, hermano? ¿Qué pasa cuando un árbol llega a secarse? ¿Y sabe a qué nos referimos cuando hablamos de que un árbol llega a secarse? ¿A qué cree usted que nos estamos refiriendo cuando hablamos de esta figura de que un árbol llegue a secarse? Cuando un árbol llegue a secarse, es la parte 10. Es que, hermano, el tiempo en que el árbol se seca, al fin llega. Todo árbol, por muy bueno, por muy grande, por muy fuerte, por muy bonito, por muy fructífero que haya sido, llega el momento en que el árbol se llega a secar, y a esto nos estamos refiriendo con un árbol muerto. Y eso que tengo ahí en esa imagen que seleccioné, vea cómo hay un terreno ahí y hay una cerca, y en ese terreno todavía está ese árbol, aparentemente un árbol, pero ya no es en sí un árbol vivo. Ya es un árbol muerto. ¿Sabe, hermanos, que a todos nos va a llegar el momento que tengamos que colgar, como se dicen, los guantes, o colgar, como quien dicen otros, los tenis? Nos vamos a tener que ir de aquí, de este mundo. Y esta es la parte más, tal vez más bonita, o tal vez de más reflexión, porque ¿de qué sirve esta vida? ¿De qué sirve? ¿Para qué sirve esta vida? Nos vamos a ir un día. Y vamos a llegar, hermano, así como un árbol seco que está allá. La pregunta es, ¿qué va a quedar después de que mi árbol, de que yo me seque? ¿Qué va a quedar después de que yo me seque? ¿Va a quedar algo todavía de mí? ¿O ya no va a quedar nada de mí? Y es esa la pregunta que queremos responder hoy. ¿Para qué sirve un árbol que se seca?
¿Para qué sirve un árbol que muere? ¿Qué legado quiero dejar? La siguiente, por favor, Byron. ¿Qué legado quiero dejar? Y estas plantitas que tengo allí en esa foto son vides. Vides. Y usted sabe que la vid no es meramente un árbol, pero en algunos casos se llega a formar algo así como un pequeño tronquito. Pero es como un tipo de arbusto, un pequeño arbolito. Pero ¿qué legado puedo dejar después, hermano, cuando yo me vaya? ¿Qué legado va a quedar aquí? ¿Me estoy preocupando por el legado que voy a dejar? ¿Me estoy preocupando por lo que yo voy a dejar después de que yo me vaya? ¿Serviré para qué? ¿Serviré para leña? ¿Serviré para qué? ¿Serviré para madera? ¿Serviré para qué? ¿Serviré para sillas? ¿Para muebles? ¿Serviré para qué? ¿Para renuevos? ¿Serviré para qué? ¿Para memorias? Un árbol, hermano, literalmente hablando, sirve para mucho cuando lo matan. Siguiente. No sirve para mucho un árbol. ¿Qué cosas se pueden hacer con la madera tan hermosa? He seleccionado ahí algunas imágenes que me gustaron. Están de moda este tipo de muebles, vea, como el que tiene usted allá a su derecha. Están de moda ese tipo de muebles. La gente paga mucho por ese tipo de muebles. ¿Y qué es esa mesita que usted ve allá? Pues es un árbol muerto, pero ¿sabe qué hicieron? Cortaron el tronco, así un árbol ancho, y lo cortaron. Y cortaron quién sabe cuántas piezas, y ya la lijaron, la trataron, hermano, seguramente la curaron incluso, y la barnizaron, le dieron ya las patas, le pusieron las patas y ya quedó como mesa. ¿Y sabe usted que esas también son caras? La gente compra ese tipo de muebles. Esto es lo que deja un árbol que muere, hermano. Un árbol que es útil, un árbol que crece, un árbol que es bueno, un árbol que fue fuerte. Esto es lo que deja un árbol que fue bueno en su vida. Pero si un árbol no sirvió ni siquiera en su vida, cuando muera no va a dejar ni siquiera un recuerdo. Ve allá, de ese lado izquierdo. Ese árbol que usaron ahí. Y hay ahí un mensaje, ¿verdad? Pero vea cómo los venden allá, este tipo de objetos de madera para adornar. Y los compra la gente. Y mire, compra usted ese pequeño objeto, va y lo cuelga allá. A lo mejor la gente lo pone en su oficina, en su dormitorio, en su sala, en su comedor. Allá adornan con piezas de madera fina. Pero acá tengo algo más bonito todavía, mire. Que aquí abajo, ¿qué es lo que ve aquí abajo? Un cofre. ¿Y para qué se usan los cofres, hermanos? A ver, dígame usted, ¿para qué usa usted su cofre? ¿Tiene su cofre usted, hermano? ¿Para qué se usan los cofres? Mire, hermano, ese árbol, después de muerto, sirve para guardar cosas muy valiosas. Y de eso queremos hablar nosotros esta mañana para meditar. Que nosotros como árboles de Dios tenemos que proponernos y pensar qué legado quiero dejar. La siguiente, ¿qué legado quiero dejar? Vea nada más allá cómo está ahí amueblado de maderas finas. Es decir, un árbol bueno, un árbol fino, sirve, hermano, después de muerto. Es decir, cuando muere, cuando lo matan, queda todavía muy útil. Es más, hay árboles que no son más valiosos sino muertos. ¿Y sabe usted que cuando muere un artista, un cantante, sobre todo un cantante, qué es lo que sucede en la industria de la música? Si fue un cantante bueno, hermano, cuando muere ese cantante, empiezan a subir las compras de los discos y venden y venden y venden y venden y venden. Dice, hermano, de que Juan Gabriel todavía están sacando álbums de él, de canciones que dejó antes de morir. ¿Sabe cuánto están ganando todavía los hijos de Chespirito?
por el trabajo que él dejó. ¿Sabe, hermano, cuántos millonarios han dejado después de muertos? Han dejado un gran legado sobre su familia, que su familia lo administra, aún ya muertos, hermano. Han dejado cosas. Y sabe, hermano, cuántos cristianos han muerto y han dejado un legado en el camino de Dios. Han bautizado gente, han predicado gente, han convertido personas, han establecido iglesias, han predicado, hermano. Mire, hay predicadores que han dejado prédicas en YouTube, en videos, en libros, hermano, y todavía se siguen viendo y se siguen reproduciendo y se siguen vendiendo, se siguen regalando sus libros, sus sermones. Pero sabe, hermano, de que hay cristianos que han hecho mucha obra para Dios. Y en Estados Unidos sucede mucho eso, que mueren los hermanos ya están grandes en Estados Unidos. Y dicen, tengo allá mis ahorros, tengo mi casa, tengo mi carro, tengo mis cosas y mis hijos tienen sus cosas. Entonces quiero donar esto a la obra de Dios, a la obra misionera, donarlo a la iglesia. Que lo administren, que lo usen, venden y donan. Y allá hacen donaciones. Hay en Estados Unidos escuelas cristianas, hay universidades cristianas, hay imprentas cristianas, hay editoriales, hay equipos misioneros, hay organizaciones, hermano, de las iglesias de Cristo, donde allá destinan el dinero. Y ellos se mueren, pero su dinero sigue dejando frutos, aún muertos ellos. ¿Acaso, hermanos, seremos sin provecho cuando ya nos sequemos? ¿Qué quiere usted dejar después de que se seque su vida? ¿Qué quiere dejar? Y yo creo que, sin citar textos, yo creo que hasta aquí yo terminaría mi sermón y ya estuvo, pero todavía no, ¿verdad? Ahora sí vamos a la cita bíblica, Ezequiel 15, 1 al 8, por favor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Ezequiel 15, si usted ya lo tiene. Hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? Versículo 3. ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? He aquí expuesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? 5. He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna. ¿Cuánto menos después que el fuego la hubiese quemado y fuere quemada? ¿Servirá más para obra alguna? Pregunta Dios. Por tanto, versículo 6, así ha dicho Jehová el Señor, como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. Y pondré mi rostro contra ellos, aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá, y sabréis que yo soy Jehová cuando pusiere mi rostro contra ellos. Y convertiré la tierra en asolamiento por cuanto cometieron prevaricación, dice Jehová el Señor. Ya lo que dice Dios. Está hablando de Jerusalén. Proyéctame la diapositiva, por favor. Pero hablando de Jerusalén, hermano, el Señor dice así. ¿Cómo es Jerusalén? Y Dios pregunta, ¿para qué sirve la vid? La madera de la vid, ¿para qué sirve? Vea, de ese lado derecho. De una rama de la vid. ¿Y cómo está esa ramita? A ver. ¿Cómo ve usted esa rama? ¿Qué característica tiene esa rama ahí? Está quebrada. Es que, hermano, la plantita de la vid sirve para dar uvas y todo eso muy bonito. Pero que usted lo quiera utilizar para hacerme una palapa y voy a buscar allá las ramitas de la vid, no aguanta peso, no aguanta fuerza, no tiene resistencia, no tiene flexibilidad buena, se seca y se rompe. Por eso dice Dios, ¿sirve la vid, hermano? ¿La madera de la vid va a servir para algo después? La respuesta es no. No es buena madera. No sirve, hermano, para que se diga, bueno, vamos a hacer ahí un mueble de la madera de la vid. No sirve para eso.
Vamos a hacer algún adorno para colgarlo allá de la madera de la vid. No sirve para eso. Dice Dios, la madera de la vid, hermano, solo sirve para una cosa. ¿Para qué? ¿Para qué? Para leña, para el fuego. Pero dice Dios, hablando de Jerusalén, si esa planta de la vid cuando estaba entera, cuando estaba viva, cuando estaba sana, no servía para obra alguna. Vean nada más lo que dice Dios. O sea, el caso de Jerusalén, Dios le dice a Jerusalén, la ciudad de Jerusalén se ha vuelto tan inútil, se ha vuelto tan sin provecho, que ni cuando estaba viva servía para algo bueno. ¿Se da cuenta? O sea, el caso de Jerusalén, hermano, es bastante grave. De la vid, hermano, no se puede sacar una rama para decir, vamos a hacer un bastón con una ramita de vid en sus manos y tratando de sostenerse con eso. Eso va a ser lo primero que va a causar la fractura de usted. Que no sirve para eso. Pero el caso de Jerusalén, dice Dios, cuando estaba sana y estaba viva, no servía para nada. Y sabe que, hermano, así es la vida del cristiano cuando no quiere servir para nada para Dios. No quiere servir, estando sano, estando vivo, estando fuerte, estando joven, estando potente, teniendo inteligencia, teniendo vigor todavía en su vida, pero no quiere hacer nada para Dios. No sirve. Y más cuando ¿qué? Más cuando ¿qué? Y cuando ya se llegue a secar, hermano, ¿alguien puede tomar y hacer alguna obra de la vid? A veces, hermano, los cristianos son pocos los que entienden la palabra y la ponen en práctica y dicen, tengo que activar, tengo que trabajar, tengo que apoyar, tengo que aportar, tengo que esforzarme. Cuesta, hermano, le costó hoy levantarse, hoy por la mañana le costó levantarse. Sí, y mucho más si hoy fue su día de descanso, le costó levantarse hoy. Sí, le costó. Hermano, mire, puede el cristiano quedarse allá en su cama, en su hamaca, que despierte el día domingo hasta las 11 de la mañana, cuando nosotros ya estamos participando de la cena del Señor aquí. Una vida muy cómoda. Allá enviamos mensajes, hermano, vamos a hacer tal actividad. Hermanas, vamos a necesitar que apoyen. Hermanos, vamos a necesitar. Jóvenes, vamos a tener actividad. Niños van a tener actividad. Y allá está, hermano, el celular sonando. Vamos a ponerlo en silencioso. Vamos a bloquearlo, para que no nos llegue ni siquiera la molestia de tanto aviso. Muchas veces los cristianos no quieren hacer nada. No se dan cuenta de que en esta vida Dios está esperando fruto. Pero bueno, como ese árbol que está allá, hermano, yo no dudo de que alguno de esos profesionales de la madera ya le hayan puesto el ojo a ese árbol que está allá. Ese árbol así, ¿sabe cuántos muebles, sabe cuánta madera puede salir de ese árbol que está allá atrás? No estos que están aquí, no, la que está allá en la calle, allá en la glorieta cerca. Ese hermano, mire, déjele usted otros sus 20 años ahí, esta ceiba va a seguir así, mire, creciendo fuerte. Y entre más grande el árbol, hermano, que vale mucho. Pero, hermano, si el cristiano aquí, estando sano, estando joven, estando con vigor, estando con energía, no quiere hacer nada, cuando te llegue la desgracia a tu vida y te llegues a secar, y ya te estés dando cuenta que ya estás a punto de cruzar la puerta, ¿verdad? Ahí es que vas a querer, sálvenme, ahora sí quiero congregarme. Vengan por mí a la casa, que manden a 2 o 3 jóvenes con su carro y que vengan a traerme. Sí sucede, hermano, ha sucedido esos casos. Ahí es cuando ya quieres moverte, cuando ya estén viejitos. A ver, hermano, trabajemos ahora. Hagamos las cosas para Dios ahora. Tenemos la vida, la juventud, la fuerza, los recursos económicos. Tenemos la salud, tenemos la familia, el apoyo. Tenemos el entusiasmo. Hagámoslo ahora, hermanos. Mientras estemos vivos y estemos jóvenes y estemos fuertes y podamos caminar y podamos mover algo con las manos y podamos, hermano, mover los pies y podamos, hagamos obra para Dios, amados hermanos. Convirtámonos en árboles así fuertes, grandes, así, mire, que aun cuando muramos dejemos todavía mucha madera, de la cual saquen provecho otros todavía.
Pero no esperemos hasta que eso llegue. Y por eso en este siguiente punto, vea ese árbol tan bonito que está allá. Usted sabe que hay diferentes tipos de almendro. Hay diferentes tipos de árboles de almendro. Y el árbol de almendro, hermano, bueno, ustedes lo han visto, ¿verdad? Cuando reverdece y se pone verde, así bonito está así el árbol. Y va tirando hojas y hojas, pero no pierde las hojas, hermano. Y ahí está, mire el árbol. Parece que estuviera hasta alegre ese árbol, ¿verdad? Así bonito, bonito. Y vea ese árbol que está allá. Qué árbol tan bonito. Y dice el Eclesiastés, vamos a Eclesiastés ahora, por favor. Vamos a Eclesiastés capítulo 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, ¿verdad? De los que crecieron en la iglesia, ¿quién no sabe ese versículo? A ver, de Eclesiastés 12:1. Hay que hacerles memorizar ese versículo a los jóvenes que están ahí en la clase. Ellos están empezando la juventud, hermano. Mire, tienen un futuro por delante estos muchachos. Gloria a Dios por eso. Bendecimos la vida de los jóvenes. Y deseamos, hermano, sea próspero, sea bendecido. Sean mejores ellos que nosotros. Hagan cosas mejores que nosotros, hermanos. Para Dios. Y también para todas las obras que hagan. Pero el capítulo 12, versículo 1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate, ¿qué dice? Acuérdate de tu Creador en los días de... ¿Cuántos consideran aquí que son jóvenes todavía? A ver, levanten la mano los que se consideran jóvenes. Que mire, todavía estamos ahí nosotros. Todavía estamos jóvenes. Mire, le voy a decir que todavía usted es joven. En el hebreo, hermano, como usted sabe, en el hebreo hay varias palabras. Yo estaba investigando hace unos meses pasados, el año pasado. He estado haciendo un estudio sobre el tema de la juventud. Y en el hebreo hay varias palabras hebreas que se traducen como joven. Son aproximadamente entre 5 a 7 palabras que se traducen del hebreo como joven. Y es verdad, hay algunas palabras muy directas que se refieren, hermano, a un joven como estos muchachitos que están aquí, que todavía no tienen 12 años. Mire, que como ese muchachito que está allá. Hay palabras en el hebreo que se refieren a esa edad. Pero hay otras palabras en el hebreo que se refieren, hermano, ya a la edad de Kendall, de Fernando. Y hay otras palabras, hermano, que se refieren también ya a la edad en la que estamos usted y yo todavía. Para el pensamiento hebreo hay 2 etapas de la madurez. Una es la vejez. Y otra es, ¿cuál cree usted? La juventud. La otra es la juventud. O sea, hermano, mire, el término que se utiliza aquí en hebreo, del versículo 12, este término hebreo que se utiliza aquí, se está refiriendo no a la adolescencia de estos jovencitos, precisamente, no. No se está refiriendo ni siquiera a 16 años, no se está refiriendo a esa etapa. Este término utilizado, que es bejurot en hebreo, y se refiere a una edad de la juventud ya madura. Por ejemplo, Fernando todavía no está maduro, él todavía está en desarrollo. Pero si vemos a Ismael, a Martín, a Javier, son hombres todavía que son jóvenes, pero ya están maduros. Entonces, esa edad es ese promedio, y esta palabra bejurot se refiere, los léxicos, los diccionarios de hebreo lo traducen como lo mejor, lo escogido, lo seleccionado, y hace referencia a una edad en la que se está en lo mejor de la vida. Lo mejor de la vida. Ustedes ahorita no se enferman. Si ustedes salen a jugar incluso debajo de la lluvia, ni se van a enfermar. Por lo menos no se deberían enfermar. Y mire, no sienten ni el cansancio. Pero una vez llegues a cierta edad donde ya te empieza a doler los huesos, las rodillas, que la espalda, que los riñones, que gastritis,
¿verdad? Que tu estómago, que ya las mujeres con la famosa migraña, ¿verdad? Es que me duele mi cabeza, me duele la cabeza constantemente. Ahí está con sus enfermedades, donde ya empieza a haber signos de que tu edad joven madura ya avanzó. Tu juventud madura ya avanzó. A ese tiempo se está refiriendo Eclesiastés 12. Todo ese periodo, porque es interesante ver que el capítulo 11, dice el versículo 9 y 10 del capítulo 11. A ver, ¿quién quiere leerlo en voz alta, por favor? Alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas las cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo, aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Vea, hermano, ahí, solamente en estos versículos, yo estuve haciendo un análisis del texto hebreo, solo aquí en estos versículos del 11:9 al 12:1, solo en esto, hermano, se usan aproximadamente 4 palabras hebreas para referirse a juventud y adolescencia. El texto no está hablando de una sola etapa. El texto desde el capítulo 11, versículo 9 hasta el 12:1 no habla de una sola etapa. Habla de varias etapas. Pero todo está diciendo desde que llegas a conciencia, como están estos muchachitos aquí, estas niñas y estos niños aquí, estos jovencitos, desde esa edad hasta la edad antes de qué, hasta dónde se consideraba joven a una persona. Versículo 2. Antes de que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Qué tremendo, ¿verdad? Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Sabe de qué está hablando aquí el versículo? Del 2 al 6. Antes que vengan los días malos en los que digas: ay, me duele la espalda, hermano, no puedo ir ni a la esquina. No tengo en ellos contentamiento. Ya estás enfermo. ¿Qué dice? Se te apagó la luz, ya no ves bien. Ya se llenaron de nubes tus ojos. Ya te la pasas llorando, lamentándose. No, que si yo hubiera hecho, que si cuando yo estaba joven, que si yo hubiera servido a Dios. Y empiezan a llorar, hermano, lamentando su vida. Pierden la memoria, está diciendo el texto. Vea, antes de que se oscurezca el sol, la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. ¿Verdad? Ya está hablando del atardecer, de la vida, la vejez. Cuando temblarán los guardas, ahí está ya el temblor en el cuerpo, ¿verdad? Está temblando ya. Y cuando uno ya se vuelve viejito, hermano, ya tiembla. Ya no puedes caminar, te tiemblan las manos, te tiemblan los pies, te tiemblan las rodillas. Ahí vas a ir al culto cuando ya estés tembloroso. Ahí vas a quiero ir a dar mi vuelta ya para trabajar en el terreno de la iglesia. Pero estás joven, tienes fuerza todavía, estás bien. Ve, no niegues tus fuerzas para Dios. Dice, cuando temblarán los guardas, se encorvarán los hombres fuertes. ¿Sí? ¿Sabe usted de que con el tiempo, mire, váyase midiendo? Yo le invito a que de los 30 años, de los 35 años para adelante, váyase midiendo, hermano, cada año. O tal vez de los 50 años en adelante, váyase midiendo. De 5 en 5 años, váyase midiendo. Y se va a dar cuenta usted lo increíble que es. No se va a hacer más grande. Al contrario, se empieza uno a hacer más chiquito.
más chiquito, más chiquito, más chiquito, y más chiquito, y más chiquito, y más chiquito, hermano. Y terminamos, ¿cómo terminamos? Encorvados. Cuando ya la edad les ganó. Pero hermano, mire, ya vamos a estar así. Ya no vamos a poder caminar bien. Yo ya no voy a aguantar predicarles y estar investigando y estudiando y haciendo. No, hermano. Ahí sí las hermanas van a querer venir todo el día acá. ¿Sabe por qué? Porque están solitas en casa. Los nietos ni las visitan. Crecen los nietos, crecen las nietas. ¿Y qué cree usted que van a hacer? Allá van a estar con usted todo el día. Van a hacer su vida, van a empezar a buscar, estudiar, qué sé yo, van a hacer su vida. Ahí está la casa sola, hermano. Con la famosa silla de mecedora, ¿verdad? Ojalá que Dios me permita estar así, ¿verdad? Que lleguen mis nietos o me hagan una llamada, me van a alegrar. ¡Oh, qué bueno! Ahí voy a estar contando. Hermano, mire, pero va a llegar su momento. Pero mientras estamos fuertes y jóvenes y tenemos salud todavía, hermano, haz las cosas para Dios. No te niegues a hacer la obra para Dios. No te niegues. Porque cuando mueras, ¿qué vas a dejar? No sé si lágrimas. Algunos ni lloran, hermano. Algunos, de plano ya, que fueron tan malos, su familia ni llora por ellos. Pero hermano, cuando el hombre es una persona activa, una persona de bien, una persona temerosa de Dios, está activo, está velando por los suyos, está ayudando, está trabajando, está sirviendo, está hablando. Es una persona bendecida que está en paz, hermano, con la gente. Y cuando se muera, hermano, ahí va a estar la familia, hermano. No van a querer ni que lo saquen de allá de su casa, ya muerto, hermano. Sí, pero si eres una persona de bien, aún ya no estando tu alma aquí, tu familia va a estar llorando, lamentando, diciendo, ¿cómo es posible que ya se fue mi papá, se fue mi mamá? Los hermanos, ¿cómo estaban allá con esa hermana? Que nos cuenta el libro de Hechos, una hermana que murió. ¿Y cómo estaban las hermanas ahí? ¿Cómo se llamaban? Dorcas. ¿Por qué estaban llorando? ¿Porque era la peleonera de la iglesia? ¿Por qué era qué? Hermano, hermana, esa mujer estaba, dice, que cuando llegó Pedro allá, murió la hermana Dorcas. Y allá las mujeres llorando, allá llorando y lamentando que murió la hermana. Y dice que cuando llegó Pedro, hermano, ¿qué hicieron esas hermanas? Le enseñaban, dice, las costuras, las telas, las ropas que hacía la hermana para las hermanas y que trabajaba y que les enseñaba a trabajar la hermana. Hermano, cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios muere, de verdad es tristeza, no solamente para su familia, sino para la iglesia también, hermano. De verdad, llora uno. Yo me acuerdo que yo he llorado por algunos hermanos que no son familia mía, pero cuando me entero que ya murió el hermano, ¿cómo va a ser? Dios mío, y me empiezo a acordar de todo lo que hicieron en Dios. Me empiezo a acordar, Dios mío, y me pongo a llorar de tristeza. Porque son gente, hermano, que han hecho cosas para Dios. Son gente que te acuerdas el esfuerzo, el cansancio, el maltrato que sufrieron, las cosas que hicieron, hermano. ¿Quién va a querer que una persona así se muera? No, pero de aquel hermano que no sirve para nada más que hacer problemas, ¿quién va a estar lamentando que se muera? Amados hermanos, ¿qué dejaremos? ¿Qué legado dejaremos cuando nos sequemos? ¿Qué legado? ¿Qué quiere usted que diga la gente? Qué triste. Si no dejamos nada. Vamos a avanzar porque ya el tiempo ya se me está yendo. No seamos árboles de otoño. Y vea cómo se ponen esos árboles de otoño. Y dice Judas 12. Judas 12, proyéctame la cita por favor. Judas solamente tiene un capítulo y es el versículo 12. Judas 12. Y dice la palabra de Dios de esta manera. Vea cómo Judas se expresa de esos hermanos que no hacían más que problemas y andaban desordenadamente en pecado, en iniquidades, siendo manchas, siendo divisionistas, siendo problemáticos, siendo pecaminosos, siendo mundanos. Dice el versículo 12, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, no se dejan ni guiar, nubes sin agua. O sea, miren, nubes. Ya dice usted, va a llover, y viene la nubesota, y pasó, y no hay lluvia. Oscura, gris, y sin agua. Y eso dice Judas, nubes sin agua.
llevadas de acá para allá por los vientos. O sea, son un día están, otro día se van al mundo, regresan, se van a una secta, andan bien, andan mal, andan en pecado. O sea, no tienen rumbo, no tienen rumbo. Árboles otoñales, vean, sin fruto. ¿Cómo son esos árboles otoñales, hermano? O sea, no tienen fruto esos árboles. No permitamos que nuestra vida cristiana sea así. No permitamos, hermanos. Dejemos buenos recuerdos, buenos legados, buena enseñanza a la familia. Dejemos, hermano, buenas memorias. Dejemos, hermano, un legado de trabajo para Dios sin fruto, 2 veces muerto y desarraigados. Tremendo. Último versículo, 1 Corintios 15, 58, y ya terminamos hoy. Y me recordaba de lo que decía el Espíritu Santo allá en Apocalipsis. Decía: bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. ¿Por qué? Descansarán de sus trabajos, porque sus obras... ¿Alguien recuerda cómo termina ese versículo? Con ellos siguen, hermanos, sus obras van a seguir. Lo que usted está haciendo aquí en esta tierra, las buenas obras, van a seguir aun cuando usted ya esté muerto. Y van a seguir, hermano. Mire, hermano, el día que nosotros terminemos nuestra carrera, ojalá veamos aquí nuestro lugar de reuniones, aquí. Ojalá veamos más predicadores levantarse de aquí. Ojalá veamos a estos jóvenes, estos adolescentes, traer estas muchachitas, traer cuando llegue su tiempo a sus maridos, a su familia, estos muchachitos, a su mujer, a su familia, que sirvan a Dios, a estos jóvenes, que sepamos cosas buenas de ellos. Y que nosotros, hermanos, ya estemos canosos, así como está el hermano Pedro, activos, trabajando, apoyando. Que estemos así como el hermano Anselmo, que desde temprano viene activo el hombre. Ojalá que estemos así, hermanos, cuando ya estemos viejos. Que dé gusto pasar a dejarlo a su casa. Que dé gusto pasarlo a traer a su casa. Que cuando se enferme, vamos a ver al hermano. ¿Por qué? Vamos a ver a la hermana. ¿Por qué? Porque, hermano, es un árbol que, mire, aún cuando ya se está muriendo, está dejando madera buena. Está dejando cosas buenas. Es de nosotros, amados hermanos, dice el apóstol Pablo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Mire, constantes. Es que no dejes. Sigue. No dejes, no bajes el ritmo. No te sientes un rato, no te des un descanso. No, sigue constante, hermano. Creciendo, crece más en la obra del Señor. Sabiendo, conócelo, entiéndelo. Deja que tu mente lo procese y convéncete de eso cada cosa que haces para Dios, amado hermano. Cada cosa, por muy pequeña que sea, pero cada cosa que hacemos para el Señor, ¿qué dice? ¿Qué dice? No es en vano, hermanos. El trabajo que hacemos en el Señor, amados hermanos, no es en vano. Jesús dijo: ni aún un vaso de agua fría solamente que le den a alguien que lleva mi nombre, no perderá su recompensa. ¿Cuánto más, hermanos, si alguien, mire, un mundano de allá afuera, me ve a mí sudando así, le dice: ¿sabe qué? Tome un vaso de agua, aunque sea del pozo de allá. Lo fue a tomar y allá, tome un vaso de agua, gracias. Pero porque sabe que soy hijo de Dios. Y dice Jesús: eso que hizo esa persona no va a perder su recompensa. Eso. ¿Se imagina eso? Ahora, ¿cuánto más las cosas que hacemos ya siendo cristianos, hermanos, amados? Para Dios. Todas nuestras obras, amados hermanos, están... Mire, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Deseamos que el hermano Pedro, que el hermano Anselmo sigan trabajando fuertemente hasta que el día que Dios diga. Pero no solo ellos, hermanos. Deseamos que nosotros también sigamos trabajando, hombres y mujeres, jóvenes y niños y todos. Que demos fruto, amados hermanos, porque
El día de mañana, cuando ya no estemos, ojalá y hagan de mí un mueble, un recuerdo, una silla, una mesa, un bastón, una hoja de un libro, una carpeta, un adorno que cuelguen allá en la casa. Pero ¿qué vamos a dejar? Sé un árbol. Dios le bendiga. Gracias por su atención.